El robo del elefante blanco, de Mark Twain. Capítulo primero. La siguiente curiosa historia me la contó un caballero al que encontré en un viaje por ferrocarril. Era un hombre de más de 70 años. Su fisonomía simpática y bondadosa por extremo, su aspecto serio y sincero, imprimían un sello de verdad indiscutible sobre cada afirmación que salía de sus labios. He aquí su relato. Ya sabe usted la consideración de que goza el elefante blanco de Siam entre los habitantes de aquel país. Ya sabe usted que está consagrado a los reyes, que solamente los reyes pueden poseerle y que, en cierto modo, se encuentra por encima de los reyes, puesto que recibe no solamente honores, sino culto, perfectamente. Pues hace 5 años, cuando surgieron algunas dificultades sobre cuestión de fronteras entre la Gran Bretaña y Siam, se demostró de una manera manifiesta que Siam era quien no tenía razón. Acordáronse, pues, perentoriamente las reparaciones necesarias. El representante de Inglaterra se declaró satisfecho y olvidó lo pasado. El rey de Siam se alegró mucho de ello y en parte por gratitud, en parte por borrar las últimas huellas del descontento de Inglaterra para con él, quiso enviar un presente a la reina, único medio de conciliar el favor de un enemigo, según las ideas orientales. El presente había de ser no solamente regio, sino trascendentalmente regio. En caso tal, que nada mejor podía haber que un elefante blanco. Mi cargo en la administración de la India hizo que se me considerase particularmente digno del honor de llevar el regalo a su majestad. Fletaron un barco para mí y mi acompañamiento, para los funcionarios y los servidores del elefante, y a su debido tiempo llegué a Nueva York y alojé mi regio encargo en un soberbio local en Jersey City. Había que detenerse algún tiempo para permitir que el animal recobrara fuerzas antes de continuar el viaje. Todo fue bien durante 15 días. Después comenzaron mis infortunios. El elefante blanco había sido robado. Me despertaron en plena noche para comunicarme la atroz desgracia. Durante un momento permanecí anonadado por el terror y la ansiedad. No me quedaba ninguna esperanza. Después me calmé y me puse a reflexionar. Vi lo que había que hacer y no había más que una sola cosa que hacer para un hombre inteligente. Aunque era tarde, iría a Nueva York y diría a un guardia que me condujera a la Dirección General de Vigilancia y Seguridad. Por fortuna llegué a tiempo, aunque el jefe de seguridad, el famoso inspector Blunt, se encontrase precisamente a punto de marcharse a su casa. Era un hombre de estatura media y de músculos recogidos, y cuando reflexionaba profundamente tenía una manera propia de fruncir las cejas y de golpearse la frente con los dedos, lo cual hacía que se adquiriera inmediatamente la convicción de que se encontraba uno en presencia de un personaje como hay pocos. Desde la primera ojeada me inspiró confianza y me infundió esperanzas. Le expuse el objeto de mi visita. Mi declaración no le impresionó en manera alguna. No produjo más efecto aparente sobre su sangre fría de hierro que si hubiera ido sencillamente a decirle que me habían robado mi perro. Me ofreció una silla y me dijo con calma: «Permítame reflexionar un momento, se lo ruego». Dicho esto, se sentó ante su mesa de despacho y apoyó la cabeza en una mano. Algunos empleados escribían en el otro extremo de la habitación. El roce de sus plumas fue el único ruido que oí durante los 6 o 7 minutos que siguieron. Mientras tanto,
El inspector permanecía sumido en sus pensamientos. Por fin alzó la cabeza, y la energía de las líneas de su rostro me probó que había terminado el trabajo en su cerebro, que su plan estaba trazado. Entonces, en voz baja pero desimpresionada, me dijo: No es este un caso ordinario. Cada paso que vamos a dar debe darse con prudencia, y no hay que arriesgar un segundo paso antes de haberse uno asegurado del primero. Hay que guardar secreto, un secreto profundo y absoluto. No hable usted a nadie de ese asunto, ni siquiera a los periodistas. Yo me encargo de estos, y cuidaré de que no conozcan sino precisamente aquello que entra en mis planes hacerles saber. Tocó un timbre. Entró un dependiente. Alarico, diga usted a los periodistas que esperen. El dependiente se retiró. Ahora, a la tarea, y metódicamente. No se hace nada en nuestra profesión sin un método estricto y minucioso. Tomó una pluma y papel. Veamos, ¿cómo se llama el elefante? Hassan ben Ali ben Selim Abdallah Mohammed Maise al-Halmal Hamset Jijibok Dulip Sultan Ebon Boudpur. Muy bien. Apodo: Jumbo. Muy bien. Lugar del nacimiento: capital de Siam. ¿Viven los padres? No, han muerto. ¿Tuvieron más hijos que ese? No, es hijo único. Perfectamente. Basta con esto en lo que se refiere a este punto. Ahora tenga usted la bondad de hacerme la descripción del elefante, y no omita ningún detalle, ni aun el más insignificante. Quiero decir, el más insignificante desde su punto de vista, porque en nuestra profesión no hay detalles insignificantes. No existen. Hice la descripción, él escribió. Cuando hube terminado me dijo: Escuche ahora. Si he cometido algún error, sírvase corregirlo. Leyó lo que sigue. Altura: 19 pies. Longitud desde lo alto de la cabeza al arranque de la cola: 26 pies. Longitud de la trompa: 16 pies. Longitud total, comprendidas la trompa y la cola: 48 pies. Longitud de las defensas: 9,5 pies. Orejas proporcionadas a estas dimensiones. Huella del pie, semejante a la que se deja en la nieve cuando se vuelca un tonel. Color del elefante: blanco sucio. Un agujero del tamaño de un plato en cada oreja para la colocación de las joyas. Tiene la costumbre, en grado notable, de arrojar agua sobre los espectadores y de maltratar con su trompa no solamente a las personas que conoce, sino a las que le son absolutamente extrañas. Cojea ligeramente de la pata derecha trasera. Llevaba en el momento del robo una torre con asientos para 15 personas y una manta de paño de oro del tamaño de una alfombra corriente. No había error. El inspector llamó, entregó el escrito a Alarico y dijo: que se impriman en el acto 50,000 ejemplares y se remitan a todos los establecimientos de Monte de Piedad del continente. Alarico se retiró. He aquí por el momento. Ahora necesitamos una fotografía del objeto robado. Se la di. La examinó como conocedor y dijo: habrá que contentarse con ella, puesto que no podemos hacer nada mejor. Pero tiene la trompa metida en la boca. Esto es un fastidio y podrá ser causa de errores, porque es evidente que no se encontrará siempre en tal posición. Tocó el timbre. Alarico, 50,000 ejemplares de esta fotografía. Para mañana a primera hora, y que se mande con las señas.
Alarico se retiró para ejecutar las órdenes. El inspector dijo: habrá que ofrecer una recompensa, naturalmente. Veamos qué suma. ¿Cuánto cree usted? Para comenzar, yo creo que pongamos $25,000. Es un asunto embrollado y difícil. Hay 1000 medios de escapar y 1000 facilidades de ocultamiento. Estos ladrones tienen amigos y cómplices en todas partes. Pero, ¿cómo? ¿Los conoce usted? La fisonomía prudente, hábil en no dejar transparentar ni los pensamientos ni los sentimientos, no me dio ningún indicio, como tampoco las siguientes palabras, plácidamente pronunciadas. No se ocupe usted de esto. ¿Los conozco o no los conozco? Generalmente no tardamos en tener una idea bastante precisa del autor por el modo de haberse cometido el delito y la importancia del posible provecho para él. No se trata de un ratero, convénzase usted. El objeto no ha sido escamoteado por un novicio. Pero, como le decía, considerando el viaje que habrá que realizar, el cuidado que tendrán los ladrones de hacer que desaparezcan las huellas a medida que avancen, $25,000 me parecen una débil suma, a la que sin embargo podemos atenernos para empezar. Partimos, pues, de aquella cifra. Después aquel hombre, que no olvidaba nada de lo que pudiera proporcionar una indicación, me dijo: hay casos en los anales de la policía que demuestran que a veces han sido descubiertos los animales por singularidades en su manera de alimentarse. ¿Puede usted decirme lo que come el elefante y en qué cantidad? Lo que come, pues, come de todo. Se comerá un hombre, se comerá una Biblia, se comerá cualquier cosa comprendida entre un hombre y una Biblia. Está muy bien. Es un poco general, sin embargo. Necesito algunos detalles. Los detalles son la única cosa útil en nuestra profesión. Muy bien, por lo que respecta a los hombres, pero veamos. En una comida, o si prefiere usted, en un día, ¿cuántos hombres se comería de carne fresca? Le importará poco que estén frescos o no. En una sola comida se podría comer 5 hombres, de los corrientes. Perfectamente. 5 hombres. Queda anotado. ¿Qué nacionalidades prefiere? Es completamente indiferente por lo que afecta a la nacionalidad. Prefiere a las gentes que conoce, pero no tiene prevención contra los extranjeros. Muy bien. Ahora las Biblias. ¿Cuántas Biblias puede comer de una sentada? Se comería una edición entera. No es bastante explícito. ¿Habla usted de la edición ordinaria en octavo o de la edición de familia, ilustrada? No creo que se preocupe de las ilustraciones, es decir, no pienso que haga más caso de las ediciones ilustradas que de las otras. No me ha comprendido usted bien. Hablo del volumen. La edición ordinaria en octavo pesa unas 2,5 libras, mientras que la gran edición en cuarto, con ilustraciones, pesa 10 o 12 libras. ¿Cuántas Biblias de Doré se comería en una comida? Si conociese usted al animal, no me preguntaría. Tomaría todo lo que se le diera. Pues bien, calcule usted entonces en dólares y en céntimos. Hay que llegar a fijarnos. El Gustavo Doré cuesta $100 el ejemplar en piel de Rusia. Consumiría por valor de unos $50,000. Pongamos una edición de 500 ejemplares. Bueno, eso es más exacto. Escribe. Muy bien, le gustan los hombres y las Biblias. Esto marcha, ¿eh?
¿Qué más le gusta? Veamos, detalles. Dejará las Biblias por ladrillos, dejará los ladrillos por botellas, dejará las botellas por tela, dejará la tela por gatos, dejará los gatos por ostras, dejará las ostras por jamón, dejará el jamón por azúcar, dejará el azúcar por pasteles, dejará los pasteles por patatas, dejará las patatas por salvado, dejará el salvado por heno, dejará el heno por avena, dejará la avena por arroz, que ha formado siempre su alimentación principal. Por lo demás, no hay nada que no coma si no es manteca de Europa, pero la comería si le gustara. Muy bien. ¿Y en qué cantidad por término medio? Digamos, aproximadamente. Pues bien, aproximadamente de tonelada a tonelada y media. Bebe todo lo que es líquido: leche, agua, whisky, melaza, aceite de ricino, trementina, ácido fénico. Es inútil insistir en detalles. Indique usted todos los líquidos que se le ocurran, beberá cualquier cosa, excepto café de Europa. Muy bien. ¿Y en qué cantidad? Pongamos de 5 a 15 barricas. Esto depende de su sed, pero su apetito no varía. Son costumbres poco corrientes. Servirán para ponernos sobre la pista. Llamó. Alarico, que venga el capitán Burns. Burns llegó. El inspector Blunt le explicó el asunto, entrando en todos los detalles. Después dijo con el tono claro y decisivo de un hombre que ha trazado su plan en el cerebro y que está acostumbrado a mandar. Capitán Burns, encargará usted a los polizontes Jones, Davis, Halsey, Bates y Hackett que sigan al elefante como una sombra. Sí, señor. Encargará usted a los polizontes Urosis, Dakin, Usurfi, Rogero, Tupper, Higgins y Barthélemy que sigan a los ladrones como una sombra. Sí, señor. Colocará usted un puesto de 30 hombres, 30 hombres escogidos, con un refuerzo de 30 en el lugar en donde el elefante ha sido robado, con orden de vigilar día y noche y no dejar que se acerque nadie, excepto los periodistas, sin una orden firmada por mí. Sí, señor. Que haya agentes de paisano en los trenes, en los vapores, en las lanchas de paso y en todos los caminos que arrancan de Jersey City, con orden de registrar a todas las personas sospechosas. Sí, señor. Les dará a usted a cada uno fotografías con las señas del elefante y hará usted que registren todos los trenes y todos los barcos que salgan del puerto. Sí, señor. Si se encuentra al elefante, le hará usted detener y me avisará inmediatamente por telégrafo. Sí, señor. Me advertirá usted inmediatamente si se encuentran huellas de pisadas de animal o cualquier otra cosa del mismo género. Sí, señor. Hará usted que le den orden para que la policía del puerto patrulle ante las fachadas de las casas. Sí, señor. Hará usted que salgan agentes de paisano por los ferrocarriles e irán por el norte hasta el Canadá, por el oeste hasta Ohio y por el sur hasta Washington. Sí, señor. Pondrá usted hombres seguros e inteligentes en todas las oficinas de telégrafos para leer los despachos con orden de hacer que les interpreten todos los telegramas cifrados. Sí, señor. Que todo esto se ejecute con el más profundo secreto.
con el más impenetrable secreto. Sí, señor. Vendrá usted sin falta a presentarme su informe a la hora habitual. Sí, señor. Váyase ahora. Sí, señor. Se marchó. El inspector Blunt permaneció un momento silencioso y pensativo. El fuego de su mirada se extinguió y desapareció. Se volvió hacia mí y me dijo con tranquilo acento: No me gusta alabarme. No es esa mi costumbre, pero creo poder decir que encontraremos el elefante. Le estreché la mano calurosamente y le di las gracias. Yo era sincero. Todo lo que veía en aquel hombre hacía que le quisiera más y que me maravillasen los asombrosos misterios de su profesión. Era tarde. Nos separamos y volví a mi casa con el corazón mucho más alegre que cuando llegué a las oficinas. Capítulo 2. Al día siguiente, por la mañana, aparecían en todos los periódicos los detalles completos. Hasta se publicaba como suplemento la exposición de las teorías de tal o cual agente sobre la manera de haberse dado el golpe, sobre los presuntos autores del robo y la dirección que habían debido de tomar con su botín. Había 11 teorías, que abarcaban todas las posibilidades, y este simple hecho demuestra lo independientes que son los policías. No había 2 teorías semejantes, o que se aproximasen en algo, excepto sobre cierto punto sobre el que las 11 teorías estaban de acuerdo. Era que, aunque se hubiese deshecho y demolido la parte zaguera de la casa, y hubiese quedado cerrada con llave la única puerta, el elefante no había podido pasar por la brecha practicada, sino por alguna otra salida aún desconocida. Todos estaban de acuerdo en decir que los ladrones no habían practicado aquella brecha sino para inducir en error a la policía. Esto no se me hubiera ocurrido a mí, como tampoco a ningún otro hombre vulgar. Pero los policías no se dejaron coger un solo instante. Así pues, la única cosa que me parecía clara era en la que me había burdamente engañado. Todas las 11 teorías mencionaban los nombres de los ladrones supuestos, pero no daban 2 los mismos nombres. El número total de personas sospechosas era de 37. Las diversas informaciones de los periódicos terminaban con la exposición de la opinión más importante de todas, la del inspector en jefe Blunt. He aquí un extracto de lo que se leía. El inspector en jefe conoce a los 2 principales culpables. Se llaman Brick Duffy y Rush McFadden. 10 días antes de que se cometiese el robo, tuvo conocimiento de él y tomó, sin ruido, las medidas para poner a la sombra a los 2 pillastres notorios. Desgraciadamente, se perdieron sus huellas, precisamente la noche del rapto, y antes de volverlas a encontrar, el pájaro, es decir, el elefante, había volado. Duffy y McFadden son los 2 puntos más insolentes de su profesión. El jefe tiene razones para creer que son los mismos que sustrajeron el último invierno, en una noche glacial, la estufa del puesto de policía, lo que tuvo por consecuencia el que pasaran a manos de los médicos antes de amanecer el jefe y los hombres de guardia, los unos con los dedos helados, los otros con las orejas u otros miembros. Después de haber leído la mitad de este pasaje, quedé más asombrado que nunca de la maravillosa sagacidad de aquel hombre. No solamente veía con mirada clara todos los detalles presentes, sino que tampoco se le ocultaba el porvenir. Fui enseguida a su oficina y le dije
que no podía menos de lamentar que no hubiese hecho detener desde luego a aquellas gentes, impidiendo así el mal y el daño. Su respuesta fue sencilla y sin réplica. Nuestra misión no es prevenir el crimen, sino castigarle. No podemos castigarle en tanto que no se haya cometido. Le hice observar, además, que el secreto en que habíamos envuelto nuestras primeras investigaciones había sido divulgado por los periódicos, que no solamente todos nuestros actos, sino todos nuestros planes y proyectos habían quedado revelados, que se habían dado los nombres de todas las personas sospechosas, las cuales se apresurarían a disfrazarse o a esconderse. Déjelos usted. Verán que, cuando esté preparado, caerá mi mano sobre ellos en sus retiros, con tanta seguridad como la mano del destino. Debemos estar bien con los periódicos. La fama, la reputación, la atención constante del público son el pan cotidiano del policía. Este debe poner de manifiesto lo que hace, para que no se suponga que no hace nada. Preciso es que dé a conocer sus teorías, porque no hay nada tan curioso y que llame tanto la atención como las teorías de un inspector, ni nada que le valga tanto respeto y admiración. Si los periódicos publican nuestros proyectos y nuestros planes, señal de que insisten para tenerlos, y nosotros no podemos negárselos sin ofenderlos. Debemos constantemente poner nuestra actividad a los ojos del público, si no, el público creerá que nos cruzamos de brazos. Es, por lo demás, más agradable leer en un periódico: he aquí la ingeniosa y notable teoría del inspector Blend, que encontrar en él alguna salida de tono o, peor aún, un sarcasmo. Veo la fuerza de su razonamiento, pero he observado que en un pasaje de las observaciones de usted en los periódicos de esta mañana se ha negado usted a dar su opinión sobre un hecho accesorio. Sí, es cosa que hacemos siempre. Es de buen efecto. Por lo demás, no tenía opinión alguna sobre ese punto. Deposité una cantidad considerable de dinero en manos del inspector para cubrir los gastos corrientes y me senté en espera de noticias. Podían recibirse telegramas a cada momento. Mientras tanto, volví a leer los periódicos y nuestra circular, y noté que los $25,000 de recompensa no se ofrecían al parecer sino únicamente a los agentes de la policía. Dije que hubiera sido preciso ofrecerlos a cualquiera que encontrase al elefante, pero el inspector me respondió: los agentes serán los que encuentren el elefante. Por consiguiente, la recompensa irá a quien corresponda de derecho. Si el hallazgo lo hiciese alguna otra persona, siempre será porque haya espiado a los agentes y se haya aprovechado de las indicaciones que se hubieran dejado robar, y por lo tanto tendrán derecho de todos modos a la recompensa. El objeto de una prima de esta naturaleza es estimular el celo de unos hombres que consagran su vida y su ingenio a esta clase de pesquisas, y no el de favorecer a ciudadanos que pueden realizar una captura sin haber merecido la recompensa por méritos y esfuerzos especiales. Esto me pareció bastante razonable. En este momento, el aparato telegráfico que estaba en un rincón de la habitación comenzó a funcionar y dio el siguiente telegrama: Flower Station, New York, 7:30. Estoy sobre una pista. Encontrado
serie profundos surcos atravesando granjas cerca aquí. Seguídolos 2 millas dirección este. Sin resultado. Creo elefante tomado dirección oeste. Me dirigiré ese lado. Darley, agente. Darley es uno de los mejores hombres de la división, dijo el inspector. No tardaremos en tener más noticias suyas. Llegó el telegrama número 2. Bakers, New York, 7:30. Acabo de llegar. Extracción en cristalería aquí, noche última. 800 botellas robadas. Agua en gran cantidad. No se encuentra sino a 5 millas aquí. Me dirijo ese lado. Elefante probablemente sediento. Botellas vacías encontradas. Bakers, agente. Esto promete, dijo el inspector. Bien le advertí a usted que el régimen del animal nos pondría en la pista. Telegrama número 3. Tagloville, New York, 8:15. Montón heno, cerca de aquí, desaparecido durante noche. Probablemente devorado. Sigo pista. Hubbard, agente. ¿Qué marcha lleva?, dijo el inspector. Por lo demás, ya sabía que tendríamos perjuicios, pero le atraparemos. Flower Station, New York, 9 horas. Vuelta a encontrar huellas, 3 millas hacia oeste. Anchas, profundas. Acabamos de encontrar labrador que dice no son huellas elefante. Pretende son huellas agujeros donde guarda plantas durante heladas invierno. Deme indicaciones sobre marcha a seguir. Darley, agente. Un cómplice de los ladrones. Está bien, dijo el inspector. Telegrafió a Darley. Detenga a ese hombre y oblíguele a encontrar cómplices. Continúe seguir huellas, hasta Pacífico, si es necesario. Blend, jefe inspector. Otro telegrama. Coney Point, PA. 8:45. Robo fábrica gas durante noche. Recibos trimestrales no pagados. Desaparecidos. Sigo pista. ¡Cielos!, exclamó el inspector. ¿Se come también los recibos? Por inadvertencia, sin duda, respondí. Los recibos no pueden ser un alimento suficiente, por lo menos tomados solos. Después llegó este telegrama emocionante. Trouville, New York, 9:30. Llego. Este pueblo consternado. Elefante pasado aquí 5 mañana. Unos dicen se dirige hacia oeste, otros hacia norte, algunos hacia sur, pero nadie quedado para hacer en el momento observación precisa. Mató un caballo. Yo he apartado un pedazo como indicio. Lo mató con trompa. Según naturaleza golpe, creo, fue dirigido a la izquierda. Según posición como se encontró caballo, creo, elefante se dirige norte, siguiendo línea camino Hierro-Berkeley. Lleva adelanto 4:30, pero le seguiremos de cerca. Harps, agente. Lancé una exclamación de alegría. El inspector estaba tranquilo como una imagen. Tocó pausadamente el timbre. ¡Alarico! ¡Que venga el capitán Burns! Burns entró. ¿Cuántos hombres disponibles tiene usted? 96, señor. Envíelos hacia el norte inmediatamente. Concentración sobre la línea de Berkeley, al norte de Trouville. Sí, señor. Que todos los movimientos se realicen con el mayor secreto. En cuanto tenga usted otros hombres disponibles, avíseme. Sí, señor. ¡Vaya! Sí, señor. En este momento
llegó otro telegrama. Sage Corners, New York, 10:30. Llego. Elefante pasado por aquí 8:15 mañana. Todos habitantes huido, salvo un policía. Parece, elefante atacó no policía, sino reverbero. Matado a los dos. Puesto aparte pedazo policía como prueba acusadora. Stumen, agente. De modo que el elefante ha tomado hacia el oeste, dijo el inspector. Por lo demás, no puede escapar. Tengo hombres en todas partes. El telegrama siguiente decía: Glovers, 11:15. Llego. Pueblo abandonado. Quedan enfermos y viejos. Elefante pasado por aquí hace 3/4 de hora. Sociedad protesta contra bebedores agua. Estaba reunida sesión. Él pasó Trompa por la ventana y la vació Sala. Trompa estaba llena agua pozos. Algunos asistentes la tragaron y han muerto. Otros ahogados. Agentes Cross y O'Shaughnessy atravesaron pueblo, pero yendo al sur se les escapó elefante. Todo país en varias millas redonda sobrecogido terror. Las gentes desiertan casas, huyendo por todas partes, pero en todas partes encuentran elefante. Muchos muertos. Brandt, agente. Ante aquellos estragos que me consternaban, hubiera querido derramar lágrimas, pero el inspector se contentó con decirme: Ya ve usted que nos acercamos. Siente nuestra presencia. Ya está de nuevo hacia el este. Pero nos estaban reservadas otras siniestras noticias. El telégrafo nos comunicó lo siguiente: Hoverport, 12:19. Acabo llegar. Elefante pasado aquí hace media hora. Sembrado en todas partes, terror y desolación. Carrera furiosa a través calles. 2 plomeros que pasaban, uno muerto, otro herido. Sentimiento unánime. O'Flaherty, agente. Por fin se encuentra en medio de mis hombres. Nada puede salvarle, dijo el inspector. Siguió una serie de telegramas expedidos por agentes diseminados entre Nueva Jersey y Pensilvania, y los cuales seguían huellas, granjas saqueadas, fábricas destruidas, bibliotecas escolares devoradas, con grandes esperanzas, esperanzas que valían por certidumbre. Quisiera, dijo el inspector, poder estar en comunicación con ellos y darles la orden de tomar hacia el norte, pero es imposible. Un agente no va a la oficina de telégrafos sino para enviar su parte. Después se va y no se sabe nunca en dónde encontrarle. Entonces llegó un despacho concebido en estos términos: Bridgeport, 12:15. Barnum ofrece $4,000 al año por el privilegio exclusivo de servirse del elefante como medio de anuncio ambulante, a partir de hoy hasta el momento en que le encuentre la policía. Quisiera llenarle de anuncios de su circo. Pide respuesta inmediata. Box, agente. Eso es absurdo, exclamé. Sin duda, dijo el inspector. Evidentemente Barnum, que se cree muy listo, no me conoce, pero yo le conozco. Y dictó la respuesta al telegrama. Ofrecimiento del señor Barnum rechazado. $7,000 o nada. El inspector jefe, Blen. No tendremos que esperar mucho tiempo la respuesta. Barnum no está en su casa. Está en la oficina del telégrafo. Es su costumbre cuando trata un negocio. Dentro de 3... Negocio hecho.
P.T. Barnum, comunicó interrumpiendo el aparato telegráfico. Antes de que hubiese yo tenido tiempo de comentar este extraordinario episodio, el telegrama siguiente cambió de un modo desastroso el curso de mis ideas. Bolivia, N.I. 12:50. Elefante llegado aquí, procedente sur, pasado en dirección hacia el bosque a las 11:50, dispersando un entierro y disminuyendo en 2 el número de los acompañantes. Unos ciudadanos le dispararon algunos tiros, después huyeron. El agente Burke y yo hemos llegado con 10 minutos de retraso, procedentes norte. Nos engañaron huellas falsas y hemos perdido tiempo. Al fin encontramos verdadera pista y la seguimos hasta bosque. Al llegar nos pusimos a 4 pies y observamos atentamente las huellas. Percibimos el animal en las malezas. Burke iba delante de mí. Desgraciadamente, el elefante se había parado para descansar. Burke, que iba con la cabeza inclinada examinando la pista, tropezó contra los remos posteriores del animal antes de haberle visto. Se levantó enseguida, le cogió por la cola y exclamó alegremente: «Reclamo el premio», pero antes de haber acabado, un simple movimiento derribó al bravo mozo, muerto, hecho pedazos. Yo emprendí retirada. Elefante se volvió y me persiguió de cerca hasta límite bosque con marcha espantosa. Me hubiera alcanzado infaliblemente si restos en tierro no hubiesen sobrevenido milagrosamente para desviar su atención. Me dicen que no queda nada en tierro. No es una pérdida seria. Hay aquí más materiales de los que se necesitan para otro. Elefante desaparecido. Mulrooney, agente. No tuvimos ya más noticias que las de los diligentes y hábiles agentes dispersos en Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Virginia, los cuales seguían todos pistas frescas y seguras. Al cabo de unas 2 horas llegó este telegrama: Baxter, centro, 2:15. Elefante pasado aquí, todo cubierto anuncios circo. Dispersó una conferencia religiosa, golpeando e hiriendo a un gran número de los que allí estaban para bien de sus almas. Los ciudadanos pudieron cogerle y ponerle bajo buen recaudo. Cuando el agente Brown y yo llegamos, poco después, entramos en el recinto y comenzamos a identificar animal con fotografías y descripciones. Señas concordaban, pero al ir medir trompa, Brown bajó la cabeza y el elefante la hizo pedazos. Todos echaron a correr y también Elefante, dirigiendo a derecha e izquierda golpes mortales. Se ha escapado, pero ha dejado huellas de sangre procedentes de bala de cañón. Estamos seguros de volverle a encontrar. Atraviesa dirección sur, bosque espeso. Este fue el último telegrama. A la caída de la tarde se levantó una niebla tan densa que no se podían distinguir los objetos a 3 pasos. Duró toda la noche. Quedó interrumpida la circulación de barcos y ómnibus. Capítulo 3. Al día siguiente, por la mañana, los periódicos estaban llenos de opiniones de agentes. Como antes, se contaban todas las peripecias de la tragedia al menudeo y se añadían otros muchos detalles recibidos de los corresponsales telegráficos particulares. Leíanse columnas y columnas con epígrafes en letras mayúsculas. El elefante blanco en libertad prosigue su marcha fatal. Pueblos enteros abandonados por sus habitantes espantados.
El terror le precede, la devastación y la muerte le siguen. Granjas destruidas, fábricas saqueadas, cosechas devoradas, asambleas públicas dispersadas, escenas de carnicería imposibles de describir, opinión de 34 agentes inspectores de los más eminentes de la División de Seguridad, opinión del inspector en jefe Blend. He aquí, dijo el inspector Blend, un asunto magnífico. La fama llevará el rumor de nuestras empresas hasta los confines de la tierra. El recuerdo se perpetuará hasta los últimos límites del tiempo, y mi nombre con él. Pero, personalmente, yo no tenía ninguna razón para regocijarme. Me parecía que era yo quien cometía todos aquellos crímenes sangrientos, y que el elefante no era sino mi agente irresponsable. El día transcurrió sin resultado. Lo mismo sucedió al siguiente y al tercero. Por consejos del inspector, doblé la prima, y a los 15 días del robo la elevé, siguiendo los mismos consejos, a $75,000. La cosa comenzaba a cansar, y hasta apuntaban ya las chanzas y los sarcasmos, pero un hombre permanecía tranquilo, inmutable, insensible a todas las burlas y todas las invectivas. Deje usted que digan lo que quiera. Veremos el final, decía el inspector Blend. 3 semanas después del robo del elefante, me encontré casi decidido a presentar mi dimisión y retirarme. En aquel mismo momento, para contenerme, el gran agente de la policía me presentó un nuevo plan genial. Era una transacción con los ladrones. La fertilidad de aquel genio inventivo superaba a cuanto yo había visto hasta entonces. Y sin embargo, yo he estado en relaciones con los espíritus más distinguidos. Me dijo que estaba seguro de poder transigir por $100,000 y hacer que recobrara yo el elefante. Respondí que creía poder reunir aquella suma, pero pregunté lo que sería de aquellos pobres agentes. Hay que advertir que los telegramas habían continuado dando informes sobre pistas más o menos afortunadas y sobre nuevas hazañas del elefante. Entre las últimas merecen consignarse las siguientes. En un lugar había caído en medio de una elección y dado muerte a 5 escrutadores. En otro sitio se había lanzado sobre un predicador que anatematizaba el teatro, el baile y otras cosas inmorales. Todos los informes acusaban la abnegación y el celo de los agentes, y todos terminaban haciendo observar que el monstruo había sido visto por 300,000 personas y 4 agentes, y que 2 de estos últimos habían sucumbido. A mi pregunta sobre la situación en que quedarían los beneméritos agentes, respondió Blend: en las transacciones perciben siempre la mitad. Esto contestaba a mi única objeción. El inspector escribió 2 billetes concebidos en estos términos: señora, su marido puede ganar una suma muy importante y contar en absoluto con la protección de la ley, viniendo a verme inmediatamente. Blend, inspector jefe. Envió uno de estos billetes a la supuesta mujer de Brick Duffy y el otro a la de Rush McFadden. 1 hora después llegaron estas 2 respuestas insolentes: vieja lechuza, Brick McDuffie murió hace 2 años. Bridget Mahoney. Viejo murciélago, Rush McFadden ha sido ahorcado hace 18 meses. Cualquier asno que no sea un agente de policía lo sabe. Mary O'Hooligan. Lo sospechaba desde hace mucho tiempo, dijo el inspector. Estos testimonios prueban que mi olfato no me había engañado. En cuanto un recurso se le escapaba,
encontraba otro preparado. Envió enseguida a los periódicos de la mañana un anuncio del que guardó copia. A. XW BLV 242 N TJD FZ 328 WURLG OZPO 2M Ogu Mum. Me dijo que si el ladrón estaba todavía vivo, aquello le decidiría a acudir a la cita habitual. Me explicó que la tal cita era en un lugar en donde se trataban todos los compromisos entre agentes y criminales. La hora fijada era a las 12 de la noche en punto. Nada podíamos hacer hasta entonces. Salí de la oficina satisfecho por tener un momento de libertad. A las 11 de la noche aporté los $100,000 en billetes de banco y los puse en manos del inspector. Poco después me dejó, dirigiéndome una mirada de aliento y esperanza. Transcurrió una hora casi intolerable. Después oí sus ansiados pasos. Me levanté conmovido y vacilante de alegría y salí a su encuentro. ¡Qué llama de triunfo en sus ojos! Me dijo: hemos transigido. Los que se reían ya verán mañana. Sígame usted. Tomó una luz y bajó a la vasta cripta que había bajo la casa, y en donde dormían 60 agentes, mientras que un refuerzo de otros 20 jugaba a las cartas para matar el tiempo. Le seguí, marché con ligereza hasta el extremo de la habitación sombría, y ya me encontraba a punto de sufrir un desvanecimiento cuando le vi tropezar y caer sobre los rígidos miembros de un objeto gigantesco. Le oí gritar al caer: nuestra noble profesión está vengada. ¡He aquí el elefante! Me llevaron a la oficina. Recobré el sentido aspirando éter. Acudieron todos los agentes. Vi una escena de triunfo como no había presenciado nunca. Llamóse a los periodistas. Trajeron cestos de champán. Se pronunciaron brindis. Hubo apretones de manos, felicitaciones, un entusiasmo indecible e infinito. Naturalmente, el jefe fue el héroe del momento, y su felicidad era tan completa, había alcanzado la victoria de una manera tal que yo mismo me sentía feliz al contemplarle, aun cuando por lo que me concernía no tuviese motivos para estarlo, ni mucho menos. El tesoro inapreciable que se me había confiado estaba perdido, y mi posición especial se me escapaba a consecuencia de lo que se consideraría siempre como una negligencia culpable en el cumplimiento de mi gran misión. Muchas elocuentes miradas demostraban su profunda admiración hacia el jefe, y más de un agente murmuraba en voz baja: vedle es el rey de la profesión. Le basta con un indicio para que no quede nada oculto a sus pesquisas. La repartición de los $50,000 agradó mucho, y cuando hubo concluido, el jefe pronunció un breve discurso, después de haberse embolsado la parte que le correspondía. Celebradlo, amigos, porque bien lo habéis ganado, y lo que vale más, habéis adquirido en la profesión un renombre imperecedero. En este momento llegó un telegrama. Monroe, Mitch, 10 noche. Encontrado aquí, oficina telegráfica, por primera vez después de 3 semanas. He seguido huellas al través bosques durante 1000 millas. Huellas más fuertes, más grandes y más frescas cada día. No se impacienten. Dentro de una semana, Elefante será mío. Absolutamente cierto, Darley, agente. El jefe
ordenó una triple salva de aplausos en honor de Darley, uno de los más finos sabuesos de la policía. Después mandó que le telegrafiaran para que viniese a recibir su recompensa. De esta manera terminó el maravilloso episodio del robo del elefante blanco. Los periódicos al día siguiente se deshacían una vez más en entusiastas alabanzas. No hubo más que una excepción insignificante. Algún diario irónico decía: la policía es grande, puede mostrarse un poco lenta en el hallazgo de cosas pequeñas, como un elefante extraviado. Puede darle caza durante todo el día y dormir toda la noche junto a la podrida mole durante 3 semanas, pero acabará por encontrarle si consigue poner mano sobre el hombre que le indique el sitio. El pobre Hassán estaba perdido para mí. Las balas de cañón le hirieron mortalmente. Se refugió en el subterráneo de la inspección de policía durante la niebla de que se ha hecho mención, y allí, rodeado de sus enemigos, en peligro constante de ser descubierto, sufrió el hambre, hasta que llegó la muerte a proporcionarle el reposo eterno. La transacción me costaba $100,000. Los otros gastos, $42,000 más. Yo no podía ya soñar con obtener otro empleo de mi gobierno. Soy un hombre arruinado y un vagabundo sobre la tierra. Pero mi admiración hacia aquel hombre, el policía más eminente que jamás haya conocido el mundo, permanece intacta hasta este día y seguirá tal hasta el fin. Fin de El robo del elefante blanco, de Mark Twain.